Fernando, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación a Arriba Gente. Un placer, como siempre. En realidad, le comentaba a Danilo, la invitación tenía que ver para hacer comentarios sobre lo que fue la declaración del presidente en la cadena de radio y televisión, básicamente hablando de que no se iban a mover las pautas fijadas por el gobierno a nivel de los ajustes salariales. Y de alguna manera eso cobra otro valor a la luz del quiebre, digamos, de esa barrera de 2 dígitos de la inflación con el número que se conoció ayer. Da la sensación que fue como una respuesta por adelantado del presidente a los reclamos que se puedan tener en este momento desde el PIT, ¿no? Bueno, hay una constatación de lo que el movimiento sindical viene afirmando, que es muy difícil aceptar aumentos nominales cuando la inflación no está controlada. Independientemente de que tenga 10,23 o 9,99, porque eso no hubiera significado un cambio sustancial en el poder adquisitivo de la gente. Lo cierto es que el gobierno no ha logrado ubicar la inflación en el rango de 3 y 7% desde hace varios años. Entonces la pregunta es, ¿por qué el movimiento sindical, por qué los trabajadores en general, podríamos aceptar un aumento nominal si naturalmente no se ha controlado la inflación y eso nos puede hacer perder salario? Es más, con el nivel inflacionario actual, la mayor parte de los trabajadores que negocian en el 2016 van a perder poder adquisitivo. Y recién lo van a poder recuperar en la punta a los 2 años. Es decir, van a esperar 2 años para ver si llegan a la punta que tenían en el año 2016. ¿Parece lógico esto? Cuando 500.000 trabajadores uruguayos además cobran salarios inferiores a 15.000 pesos nominales, según los datos que nos dio el Ministerio de Trabajo. Esto es más o menos 13.000 pesos líquidos. ¿Es posible vivir en Uruguay con 13.000 pesos líquidos cuando un alquiler oscila a los 11 o 12.000 pesos? Aún con los 2 integrantes del núcleo familiar teniendo trabajo. Nosotros somos conscientes que en un consejo de salario no vamos a resolver los problemas de la vida de la gente de una vez y para siempre. Pero hacía 10 años que teníamos un crecimiento salarial sostenido en función de que el Producto Nacional crecía, en función de que la riqueza crecía. Ahora se daba otra discusión. Si era posible sacarle un poco a los empresarios que han tenido una fuerte rentabilidad en esta década para generar un poco de aumento en el sector de trabajadores que naturalmente lo precisa. Con un ojo colocado en el empleo, porque somos conscientes que hay tres ramas de actividad, 3 grupos de actividad que tienen dificultades con el empleo, después se suben todos, pero hay 3 efectivamente que la tienen y que hay que revisar y que hay que atender, y con otro ojo en que la gente tenga una calidad de vida un poco mejor. Porque acá se suman 2 cosas, además. Si los productos que Uruguay exporta tienen dificultades de salir por la crisis internacional, por la crisis regional, por el precio de los commodities, naturalmente que el mercado interno, por pequeño que sea, empieza a jugar un papel determinante. Si ese mercado interno es achicado por la baja del poder de compra de los trabajadores, naturalmente que el Uruguay va a vivir momentos difíciles. Y bueno, nosotros nos vamos a oponer a este tipo de decisión, ¿no? Ahora, Pereira, justamente esa erosión al salario de los trabajadores de la que usted habla en un periodo de tiempo determinado por la negociación y la vigencia de los convenios. ¿No ameritaría que la central sindical en estos convenios del sector privado que van a discutirse en 2016, que son la gran mayoría, se pueda justamente discutir, por ejemplo, acortar el plazo de los convenios? Justamente por eso, por la erosión que va a tener el salario del trabajador. Bueno, hemos planteado 2 cosas importantes. Achicar el plazo del correctivo. Claro, del correctivo. Del correctivo, a 1 año. Eso es lo que Vázquez nos contestó que no por cadena de radio y televisión. Y es cuando nosotros decimos, esta es la primera vez, no sé si es la primera vez, pero es una de las veces que nos declaran un conflicto por televisión. Porque naturalmente, si a cualquiera de ustedes les declaran que les van a bajar el salario, al menos van a protestar, al menos van a demandar, al menos van a levantar los brazos. Y nosotros al menos vamos a construir un plan de lucha que intente construir condiciones para modificar esta cuestión. La primera herramienta de lucha que tiene el movimiento sindical es la de dialogar, la de negociar, la de conversar. De hecho, ya le hemos planteado al ministro Ernesto Murro la necesidad de construir una entrevista con el presidente Tabaré Vázquez, donde también participe el ministro de Trabajo, para dar cuenta de lo que pasó en la ronda anterior. Es que en la ronda 2015, con mejores condiciones que la que va a tener 2016, se votaron 15 convenios, todos entre empresarios y gobierno. ¿Es acaso por casualidad? No, es porque las pautas favorecen al gobierno, es porque los negociadores del Ministerio de Trabajo tienen mala voluntad. No, es porque los lineamientos que le colocó el Poder Ejecutivo para la negociación colectiva favorecen al sector empresarial. Y esto naturalmente, un gobierno que yo creo que tiene sensibilidad, tiene que modificar
Ahora, Fernando, de acuerdo a lo que el presidente de la República dijo, como bien hacías mención, de alguna manera lo interpretás como anunció un conflicto por televisión. Dijo que en realidad era para salvaguardar a los trabajadores y al empleo. Tenemos ese fragmento para reiterar, más que nada para refrescarle a la gente a qué hacía referencia el presidente del PIT-CNT cuando el doctor Vázquez hablaba de este tema. En el plano de las negociaciones salariales y a los efectos de evitar un mayor impacto negativo sobre el empleo, pensamos que es necesario mantener los lineamientos salariales diseñados en 2015, especialmente en lo relativo a evitar los mecanismos automáticos de retroalimentación entre precios y salarios, como un elemento más para disminuir las presiones inflacionarias, ya que, como hemos dicho, la inflación castiga a los sectores de ingresos fijos. Además, si nos apartamos de estos lineamientos, seguiríamos perdiendo puestos de trabajo, lo que creemos nosotros sería una de las consecuencias no deseadas. Todo esto, Fernando, apoyado por imágenes de trabajadores de distintos ámbitos, de sectores sensibles de la producción nacional. Lo digo porque es un lenguaje también que a la gente llega. Es decir, el presidente me está diciendo que esto debemos hacerlo para cuidar la fuente de trabajo y para no tener aún un mayor castigo sobre las clases más humildes. Naturalmente que nosotros tenemos una preocupación por el trabajo, pero ustedes que siguen el tema periodístico, ¿ustedes vieron algún convenio colectivo firmado que garantice los puestos de trabajo del sector? Porque si está planteado esto, pero además está planteado que todos los puestos de trabajo actuales se conservan, vamos arriba. Si el tema es perder 1% de salario o 2% para que todos los uruguayos mantengan el puesto de trabajo, vamos arriba. Pero cuando vayan a achicar las plantillas, ¿con este convenio lo pueden achicar? ¿Usted cree que usted va a tener una trabajadora doméstica, si le paga 100 pesos o 110 pesos la hora, va a cambiar? Cambia si su situación económica no le permite pagar. ¿Ustedes leyeron el convenio del sector doméstico? Son trabajadoras que ganan 9.100 pesos, 9.200 pesos. El sector gastronómico hotelero, ¿ustedes han escuchado a la ministra Kichichán? Yo lo escuché con alegría, y a los principales operadores turísticos que tienden a quejarse, además, casi siempre les va mal. Decir que fue una temporada bárbara. Ahora, un hotel 5 estrellas, no voy a nombrar ninguno por los dos que los promociona ustedes, cobra $250 la habitación, pero al trabajador gastronómico hotelero le paga 11.900 pesos. Esto es razonable, pero cualquier persona de la sociedad, ya no miembro del movimiento sindical, es razonable que pase en el Uruguay. Entonces el tema es, ¿cómo se garantizan los puestos de trabajo? ¿Dónde se va a discutir el mantenimiento de los puestos de empleo? Y al mismo tiempo, en aquellos sectores que no hay dificultades con el empleo, ¿cómo se garantiza mejorar el poder de compra de ese sector si a ese sector le ha ido bien? No es que estamos en una discusión absurda en el que decimos todo o nada. No, nuestros planteos salariales son más que austeros. Creo que nadie ha planteado aumentos salariales mayores al 2% por año. Recuperaciones no mayores al 2% por año. Pero además todos nos acordamos de dichos del ministro Daniel Astori diciendo que el salario tenía una pequeña incidencia en el total de la inflación. Y sigue siendo así. Y sigue siendo así. ¿Ustedes qué dicen frente a eso, frente a las presiones inflacionarias del tema del salario? Bueno, nosotros decimos porque lo muchas mismo veces se dice, sí, bueno, las presiones inflacionarias... No podemos decir que es nulo, que es nula la incidencia, pero es una incidencia menor. Probablemente en los temas que ayer Daniel Astori ha planteado sobre las medidas que el gobierno va a tomar en el sentido de controlar la inflación estén buena parte de las soluciones a la inflación o una parte de ellas. Ustedes han hecho estudios sobre inflación, ¿qué les dicen? Bueno, el abuso de los precios en el Uruguay, sobre todo aquellos empresarios que tienen situación de dominio, es absurdo. Pero no es que lo diga yo, hay investigaciones periodísticas, hay investigaciones científicas. En el acuerdo de precios que logró el Ministerio de Economía con las cámaras empresariales y las grandes superficies, claramente se violentaron los acuerdos, por lo menos en un grupo importante de productos. Pero no es porque yo lo imagine, es porque la gente va y lo nota. ¿Me explico? Entonces, ¿de qué se trata? De generar condiciones para que efectivamente no haya abuso dominante en la construcción del precio, para hacer un estudio de cómo se construyen los precios en el Uruguay, para tratar de mitigar los daños, sobre todo en los productos de la canasta básica familiar, que son los que la mayor parte de los uruguayos consumen. Porque imaginemos la diferencia que hay entre alguien que gana 300.000 y alguien que gana 15.000.
El de 15.000 va a gastar su totalidad de los ingresos entre alimentos y vivienda. Y el de 300.000 tiene capacidad de ahorro, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿Eso es regulación de precios, Fernando? No, esto es tratar de construir una agenda de responsabilidad social. Cuando se habla de responsabilidad social, en general se lo vincula con donaciones. No, responsabilidad social es responsabilidad con sus trabajadores de la empresa y con la nación. Está existiendo esos niveles de responsabilidad social empresarial que indican que esto es un flagelo, porque si hay un impuesto duro para el trabajador es el de la inflación, para tomar todos los recaudos para que no haya abuso en la construcción del precio. Y la gente no es responsable también, Pereira. ¿No somos responsables en cuanto al nivel de consumo que hemos llegado, empujando también a esas realidades? Bueno, acá hay toda una discusión filosófica. El expresidente Mujica lo coloca. Ahora, está bravo para decirle a alguien que adquirió por primera vez en su vida un televisor que no lo tenga más. Yo no me animo. Si vos te animás, decíselo vos. O alguien que mejoró su condición de vida o que le pudo dar a sus hijos clase de inglés o que le complementó su educación formal con alguna cosa vinculada. Está bravo para decirle quíteselo en función de una situación de restricción. Yo digo que el cinturón tiene agujeritos. Hay gente que puede apretar muchos agujeritos, pero no se le puede pedir al de 15.000 que apriete el agujerito. Pidámosle al que construyó un nivel de riqueza o que todavía tiene un nivel de rentabilidad importante, que sea que se ajuste el cinturón. El que tiene más espaldas es el que tiene que ser más solidario. El problema es que les gana un egoísmo que es increíble, porque plantear que va a haber un déficit de empleo en los salarios más bajos, porque los salarios aumentan 300 pesos, yo creo que es parte de una fantasía generada, ¿no? Bueno, perdón, de eso, ayer escuchábamos al presidente de la Cámara de Industrias que al conocer el dato de inflación ya empezaba a manejar una situación en cuanto a la necesidad de bajar el costo país. Contener el gasto público y hablaba del tema de la pérdida de empleo. Exactamente, de mitigar el impacto del gasto público, el déficit fiscal en 3,8, bajarlo 0,4, 0,5 puntos en este año, y hablaba de la problemática que se presenta en un escenario de eventual aumento del desempleo. También lo dijo un economista que era Ignacio Muncho, que si no se toman medidas este año puede haber problemas. No, y si escucha a algunos más neoliberales que ellos dos, le dirán que lo mejor que podría pasar es que no hubiera negociación colectiva, como dijo el vicepresidente de la Cámara de Comercio. Pero hace 10 años que dicen lo mismo. Aún con la economía volando, planteaban que iba a haber problemas con el empleo cuando se votó la ley de negociación colectiva, cuando se votó la ley de tercerizaciones, cuando se votó la ley de responsabilidad penal empresarial. Nadie hace una autocrítica. Decían que iba a estar el Uruguay lleno de empresarios presos producto de la aprobación de esa ley de responsabilidad penal empresarial. Disminuyeron los accidentes y empresarios presos que yo conozca no hay. Lo que le quiero decir con esto es, yo entiendo que el sector empresarial haga su juego, pero en la gente, en el trabajador con menos recursos, ¿usted cree que va a tener la misma dificultad el industrial que el trabajador que perdió el empleo en Fripur? Yo quiero preocuparme del sector con el que tengo mi principal lealtad, que son los trabajadores y aquellos que aún no tienen trabajo. Y esa es mi principal lealtad. Recién hubo mención a dos sectores particularmente, que es el de las trabajadoras domésticas, el sector gastronómico, trancado en el caso de las trabajadoras domésticas. Creo que hoy tienen nuevamente reunión, posibilidad, pero están muy decepcionadas, entienden que el arreglo no se va a llegar. Hoy tenemos un inminente aumento del boleto que se produce mañana. Esto sabemos que incide en la inflación ya para el mes de marzo. ¿Hasta dónde quienes todavía tienen trancados esos convenios se trancan o se complican aún más con estos dos elementos, con el 10,23 y con los 2 pesos de aumento del boleto? Y más en sectores donde la retroactividad complica. Mucho más en sectores como el sector doméstico que la retroactividad complica. Yo lo que le quiero decir es esto. Usted deposita a sus hijos en la confianza de sus hijos en una trabajadora doméstica. ¿Por qué entonces no podría tener una categoría quien cuida a tus hijos? Que es tu máximo valor, lo que vos más cuidás. ¿Por qué no tendría que tener un valor superior el salario de quien además de limpiar cocina? Estos son los planteos de los trabajadores, que haya un grupo de categorías. No todas las que hemos planteado, hemos aceptado bajar la cantidad de categorías, ubicarnos en el sector medio, porque naturalmente que los hogares no han crecido al ritmo esperado. Esta propuesta hasta ahora no se ha logrado votar. La de fuero sindical es una tampoco. Propuesta mínima, minimalista, realmente minimalista. El sector gastronómico hotelero no les voy a contar, porque ya les he dado un ejemplo de lo que cobran los hoteles, pero ustedes entren en internet para ver lo que cobran los hoteles. Y un trabajador
cobra más o menos lo que cobra una habitación del hotel. Parece justo esto, porque realmente yo entiendo que hay que cuidar los datos macroeconómicos, pero la vida de la gente la tiene que cuidar el gobierno, la tenemos que cuidar los trabajadores, Bueno, pero también tiene que haber una responsabilidad. El subsecretario nuevo de Trabajo dijo, a ver, haciendo pasando en limpio lo que dijo, resignar salario real para no perder este puesto de trabajo. Sí, yo toda mi vida escuché esto. El problema es que resigné salario real y perdí puesto de trabajo. Si no, pregúntele al gobierno de Valle, ¿no? Entonces, digamos, nosotros vamos a tener un ojo colocado en el trabajo y en el empleo, pero vamos a analizar sector por sector. No es cobrando al grito. Hay sectores que no solo no han perdido puesto de trabajo, sino que construyen puestos de trabajo. Entonces, el Uruguay tiene una discusión profunda. ¿Es posible en un momento de desaceleración económica distribuir riqueza? Y miren, esto solo hay una forma, quitarle al que tiene más para darle al que tiene menos. Y yo creo que es posible. Ahora, ¿es con una fórmula mágica? Ahora, no, es con negociación colectiva, es con diálogo social. ¿Hay disposición política para hacer eso? Bueno, yo espero que sí, porque a pesar de la cadena y a pesar de los anuncios del ministro Astori, yo parto de la base que todos somos personas que tienen la sensibilidad social de buscar cambios que favorezcan a los más débiles. Si esto es así, yo creo que una mesa de diálogo va a contribuir a encontrar algunos acuerdos mínimos que permitan al menos conservar el poder adquisitivo de lo que hoy tiene la gente. Fernando, ¿estarías de acuerdo en lo que dijo Lustanó, que no entendió que se habilitaba a renegociar en públicos y privados todos por igual, sino que hay que estudiar caso a caso a partir de conocido este guarismo inflacionario? No, y es así. Hay cláusulas de salvaguarda del 12%, de los convenios viejos del 10 van quedando muy pocos. Es decir, probablemente ninguno hoy se llame a renegociar, pero el problema no es de renegociación, es de darnos cuenta que con fórmulas nominales el trabajador tiene un efecto lotería en su salario. Tiene que estar, yo soy cristiano, o sea, no tengo problema, pero tiene que estar pasando todo el año rezando para que la inflación esté por debajo del aumento nominal que acordó con el Poder Ejecutivo. ¿Es razonable esto? Yo creo que no. Sobre todo, poco razonable para el sector más débil de los trabajadores. Es decir, y no es un número menor, son 500.000 trabajadores. Claro. Ahora, a ver, está bien, será caso a caso, pero probablemente muchos sectores pidan renegociar o rediscutir o rever lo que se acordó ante el nuevo escenario inflacionario, que probablemente no tienda a ceder en las próximas semanas. Sin embargo, lo más importante, Danilo, está en modificar los lineamientos del Poder Ejecutivo. Por lo menos en dos direcciones. En una, en el que el correctivo sea anual, para evitar la pérdida salarial de largo periodo. Sí. En un largo periodo, 2 años es mucho en la vida de cualquiera. Y en segundo lugar, ver una fórmula de que el salario esté atado a lo que pase con los precios, porque de lo contrario, las personas naturalmente, y sobre todo con los precios de la canasta, la persona cuando va a comprar siente que con el mismo billete de 1.000 compra menos. Pero esa sensación térmica no es un problema de sensación, es que efectivamente compra menos. Y bueno, con esto lo que estamos hablando hace 15 minutos, el 2016 es un año clave para el sector privado, sobre todo por la cantidad de convenios que se van a estar discutiendo. Esto no tenemos que ser muy avesados si presagiamos un año de mucha conflictividad. Bueno, yo lo dije con claridad. El anuncio de un conflicto no significa que nosotros mañana salgamos a perder el fuego en la pradera, porque nosotros primero intentamos el diálogo, la negociación, pero si no existe ni el diálogo ni la negociación, va a haber situaciones conflictivas, no porque yo lea la bola de cristal ni el tarot como Ana Clara, porque naturalmente nadie va a aceptar que le bajen el salario sin al menos demandar, sin al menos protestar, sin al menos luchar. ¿Nosotros podemos garantizar que vamos a cambiar la situación actual? No. Lo que podemos garantizar es que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance y utilizar todos nuestros instrumentos de lucha y de movilización para intentar que no paguen el precio de la desaceleración económica los más débiles. Y lo vamos a hacer con la convicción de que nuestra lealtad principal está con los trabajadores y con los más débiles. Y que naturalmente somos parte de un bloque social y político de los cambios que reconoce todo lo que pasó en estos 10 años como avances muy positivos en materia de legislación laboral, en materia salarial, en materia de avance de nuevos derechos, pero que naturalmente después que alguien le enseña o nos muestran o entre todos construimos derechos, lo que tenemos que hacer es hacerlos cumplir esos derechos. Es decir, los derechos no llegan para quedarse.
Después que se conquistan, hay que defenderlo. Y defenderlo supone también colocar masa crítica. No es solo colocar combate, es colocar ideas arriba de la mesa y eso es lo que va a tratar de colocar el movimiento sindical. Fernando, muchísimas gracias. Hemos estado con el presidente del PIT-CNT a la luz, bueno, de acontecimientos y una actualidad que hace que obviamente ustedes también se movilicen y mucho, es lo que se puede ver a través del Facebook, ¿no? Yo te iba a decir, no sé si estaban mirando todos los afiliados a la central sindical, pero todos están convocando a la lucha de la movilización a través del Facebook, obviamente. Y coinciden muchos en cuanto a que no se puede vivir con 13.000 pesos, que es hora de hacer movilizaciones, que no hay ningún convenio que mantenga las fuentes de trabajo y coinciden contigo, entre tantos otros mensajes que han llegado. Gracias a todos por los mensajes. Gracias nuevamente a Fernando Pereira. Vamos cerrando por aquí este encuentro que tuvimos con el presidente del PIT-CNT.